Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo conversatorio pedagógico. El tema que nos convoca hoy es evaluación y evaluación de los aprendizajes. Evaluar más allá de la calificación, desafíos y oportunidades para una práctica pedagógica transformadora lleva como título el conversatorio que hoy nos convoca y lo hace en el marco del programa Transformar CBA. La primera especialista que nos acompaña, Marta Tenuto, es una destacada profesional con más de 40 años de experiencia en el campo de la educación, expositora en más de 60 congresos nacionales e internacionales, integrante de la Comisión Editorial y de Evaluación de Revistas Nacionales e Internacionales, por ejemplo, para Chile y para México. Es doctora en educación, magíster en educación, con especialización en gestión y cuenta con múltiples especializaciones y licenciaturas que avalan su conocimiento en psicología educacional y ciencias de la educación. Hoy la doctora Marta Tenuto va a abordar el tema de evaluación auténtica y lo va a hacer en relación con los proyectos interdisciplinarios, más allá de la fragmentación. La doctora Tenuto va a abordar entonces esta temática tratando de superar la tradicional fragmentación en el abordaje de los contenidos y en la evaluación de los contenidos. Nos va a guiar a través de las escalas de la gestión educativa con foco en el aula, en la importancia de los proyectos interdisciplinarios, ¿sí? De integración de saberes, las características de la evaluación auténtica y una cuestión central cuando hablamos de evaluación de aprendizajes, y es el valor de la retroalimentación significativa. Hola, voy a trabajar en esta oportunidad con la evaluación auténtica y proyectos interdisciplinarios más allá de la fragmentación. Mi nombre es Marta Alicia Tenuto Soldevilla y primero voy a hacer una breve agenda de cómo voy a trabajar. Voy a hacer una presentación informal primero y muy breve formal. Voy a trabajar con las escalas de la gestión curricular, con proyectos interdisciplinarios y evaluación auténtica para finalizar con retroalimentación o devoluciones constructivas. Para comenzar, ¿qué hay de nuevo? En general, cuando hay algún tipo de cambio, los docentes o los actores en general nos preguntamos qué hay de nuevo. En general son propuestas novedosas, más que nuevas, que se relacionan con dos anclajes. Uno son los lineamientos curriculares de la provincia, pero además con la escuela, que es un suelo que habitamos todos y que le es propio tanto a la institución como al aula. Yo quería hacer una presentación informal muy breve. Yo tuve oportunidad de transitar por la provincia hace más de 10 años y nos abrieron las puertas a quienes llegábamos a las escuelas y trabajamos juntos sobre evaluación de aprendizajes. En esa oportunidad pude conocer escuelas desde aquellas que compraban por primera vez una vaca o que nos recibían con el choripán para almorzar, a otras que en realidad están ancladas en la ciudad. Y por eso es muy importante pensar no solamente las prescripciones, sino nuestros suelos. Cada escuela está imbuida de un espíritu, posee este espíritu con su identidad, con sus características, con sus tradiciones y con sus necesidades. Por eso, a mí me gusta decir que me desempeño como docente hace más de 40 años, siempre pido que nos saquen cuenta, y si bien soy doctora, magíster, especialista, licenciada y profesora, yo me identifico como maestra, que es mi primera profesión. Soy investigadora, expositora y directora y tengo algunos textos. Algunos de ellos están publicados en la provincia y fueron elaborados con docentes de la provincia con quienes compartimos algunas experiencias. Además estoy casada y tengo una hija, por supuesto, no es lo único que hay en la vida. ¿Por qué me presento? Porque nosotros siempre trabajamos con otros seres humanos y es el lenguaje el que nos caracteriza. Estamos en una realidad y nuestra biografía, nuestras trayectorias educativas, nuestra biografía escolar, nuestra forma de mirar la realidad condiciona lo que proponemos. Y
esta es una invitación doble. Por un lado, a un diálogo acompasado en tiempos en que todo está regido por la inmediatez. Así que las 3 preguntas que van a guiar esta charla van a ser: ¿qué propuestas conservamos? ¿Qué propuestas cambiamos? ¿Y qué propuestas abandonamos? Nosotros usualmente los docentes estamos en la escala del aula, pero habitamos una institución, es decir, la escala de las instituciones. A su vez, ¿no?, al modo de mamushkas, estamos en una provincia que tiene determinadas políticas curriculares. Todas las políticas atraviesan lo que sucede en el aula. Y hay algunas indicaciones, algunas orientaciones que recuperan un trabajo que ya se viene haciendo desde hace un tiempo, que articulan e integran propuestas. Recuerden que articular tiene que ver con 2 elementos que se vinculan, ¿no?, como una articulación. Mientras que la integración tiene características diferenciales, donde los 2 elementos se relacionan de una manera sustantiva. En este contexto, la provincia viene trabajando hace mucho sobre capacidades, poniendo el foco en las capacidades, es decir, corriendo el eje del contenido, y ahora ustedes están trabajando sobre metas de ciclo, aprendizajes e indicadores. El indicador suena medio difícil, pero en realidad es muy fácil pensar cuál es el indicador. Nosotros estamos pensando entonces acá en evaluación de aprendizajes, y los aprendizajes necesitan evidencias, es decir, ¿cómo me doy cuenta que aprendió? Ese es un indicador. Cuando alguien dice, bueno, sí, el otro día escuché esto, muy buenos tus aprendizajes, ¿cuáles? ¿Cómo me doy cuenta que aprendió? Entonces, una de las propuestas es tratar de pensar en 4 componentes centrales en el aula. Nosotros, cuando pensamos en el aula, pensamos en cómo aprenden los estudiantes, pensamos en la planificación, en la enseñanza y en la evaluación de aprendizajes. Un tema central es cómo aprenden, porque eso condiciona de alguna manera las decisiones que tomamos sobre la enseñanza. Si creemos que aprenden como nos enseñaron cuando yo iba a magisterio, como la paloma, que reforzamos la respuesta correcta, o aprenden como la ratita por ensayo y error, entonces es una forma. Ahora, si creemos que aprenden por interacción, por relación, por descubrimiento, a través de experiencias y a través de vivencias, las decisiones que tomamos en la enseñanza van a ser otras. Acá recién hablé muy brevemente del aprendizaje. También tenemos que pensar en la planificación para pensar en la enseñanza. La evaluación se planifica desde un inicio, y la propuesta que se está haciendo es tratar de pasar de esas planificaciones tradicionales que se llaman como colección, ¿no? Colección de botones, colección de libros, colección, a propuestas integradas donde haya una coordinación pedagógica entre los distintos elementos. Recordemos que este cambio implica tiempo. Vuelvo a la noción de tiempo. El tiempo es una variable muy importante, porque si yo tengo que dejar de dar esa vastedad de contenidos para trabajar en capacidades, voy a tener que algo de todo eso que antes trabajaba, dejar de darlo. Es decir, pensar en la coordinación pedagógica para poder negociar, acordar, coordinar qué vamos a trabajar. Yo les traje unas imágenes que van a ver, y en general estas imágenes tienen por objetivo que nosotros veamos algo. ¿Qué vemos? Siempre vemos desde algún lugar. A veces vemos líneas, puntos, rectas, pero si nos ofrecen otra imagen, vamos a identificar claramente que se trata de una bicicleta. ¿Por qué vemos la bicicleta? Porque la bicicleta la vimos primero como totalidad y después la podemos desarmar. Sin embargo, el de los puntos y las rayas, solamente vimos las partes, no vimos la totalidad. Por eso la propuesta es cambiar el enfoque, es dejar de dar la suma de las partes, creyendo, como nos dijeron hace mucho tiempo, que los estudiantes podían unir el todo, unificar el todo, para trabajar desde este todo. ¿Por qué no todos vimos la bicicleta? Porque no es tan fácil que los estudiantes podamos integrar las partes. De ahí el cambio de enfoque.
No todos podemos armar las partes, no todos vemos las partes y en general la mayoría no. De ahí la propuesta de evitar la fragmentación, evitar pensar que la suma de las partes va al todo para trabajar al revés, desde propuestas integrales que puedan favorecer el análisis, la síntesis, la toma de decisiones de los estudiantes, la resolución de problemas y la planificación, en este sentido, tiene que dar cuenta de esas formas de la enseñanza. La enseñanza y la evaluación no deberían tener un divorcio de hecho, que es lo que pasa a veces. A veces muy buenas enseñanzas, propuestas de enseñanza, llegamos a la evaluación y se separaron. Es decir, no sabemos qué les pasó, pero se divorciaron en el camino. Entonces, parte de lo que se pide en la evaluación de aprendizajes es que lo evaluado sea representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante, pero que además sea del mismo modo, bajo los mismos modos de trabajo que lo hicimos en la enseñanza. Porque si no, la pregunta es ¿qué estamos evaluando? ¿Qué evaluamos? La capacidad de los estudiantes de sobrevivir a nuestras propuestas. A mí me gusta trabajar sobre la idea de repertorio, porque la idea de repertorio me muestra que de acuerdo a qué quiero enseñar es el cómo que voy a trabajar. Por lo tanto, voy a tener que pensar qué enseñar, qué estrategia, qué práctica de enseñanza, qué estrategia didáctica voy a utilizar para pensar cuál es el saber en juego. Yo estoy hablando en este momento, lo único que podemos tener en juego son los saberes, pero la idea es trabajar con prácticas de enseñanza centradas en los estudiantes. Por lo tanto, trabajar con aprendizaje basado en problemas, resolución de problemas, proyectos, desafíos, casos, simulación. Todas esas prácticas de enseñanza, propuestas, estrategias requieren más tiempo y sobre todo requieren mayor planificación. Fíjense, yo me puedo sentar acá y hablo, no tendría dificultad. Sin embargo, si quiero formular y trabajar sobre un proyecto, partir de un problema, tengo que planificarlo y pensar cómo voy a propiciar que exista una relación sustantiva entre lo que los estudiantes saben y estos nuevos conocimientos. Para eso recordemos que hay que hablarles a los estudiantes en el contexto de su universo discursivo, es decir, que nos entiendan. Por lo tanto, para trabajar de un modo integrado, la propuesta siempre es partir de un repertorio, hacer cambios progresivos, porque el cambio, si es revolucionario, lo que hace es que le perdemos de vista la posibilidad de identificar qué funcionó y qué no funcionó. Entonces, tal vez no pensar en un proyecto anual, sino pensar en un proyecto a corto plazo. Primero, algo que yo pueda manejar, después trabajar con los otros actores, pero hacerlo de manera progresiva porque hay un elemento central en el proyecto que yo voy a retomar, que es que el proyecto es necesario evaluarlo. Y cuando se evalúa el proyecto se evalúa durante el propio proyecto, porque si no, podemos llegar al final del proyecto y darnos cuenta que no funcionó, que hubo un montón de cosas que deberíamos haberlas hecho de otra manera. Entonces, planificación, aprendizaje, enseñanza con repertorio y cambios progresivos, tratando de identificar cuál es el problema, y con actividades vinculadas, articuladas e integradas. La palabra proyectos en la educación viene de larga data. Como ustedes saben, John Dewey, o Dewey, depende de la pronunciación, comienza a fines del siglo XIX a cuestionar la escuela verbalista. Dewey nos dice: dejemos de hablarle a los estudiantes, los chicos piensan mediante problemas. ¿En qué contexto estamos? Estamos en el contexto de nacimiento de las naciones y por lo tanto la búsqueda de que los estudiantes tengan una vida democrática. ¿Y qué piensa este autor? Piensa que se aprende democracia actuando de esa manera. Su discípulo, Kilpatrick, es quien retoma las enseñanzas de John y que formula la propuesta de proyectos a principios del siglo XX.
esa formulación de principios, fíjense que tenemos ya 100 años prácticamente desde la formulación de los proyectos. El tema es que a veces hacemos un cambio sin identificar qué queremos cambiar y a veces en vez de ser integrados son superpuestos, ¿no? Yo alguna vez fui vicedirectora y alguien me mostró un proyecto que estaba compuesto por todas una serie de partes, que no era un proyecto. Entonces, ¿cuándo son proyectos? Nosotros partimos de situaciones problemáticas. Diferenciamos problema de ejercicio. Un problema es algo que suscita, que produce, que genera una serie de alternativas de solución. Y después vamos a buscar esas soluciones. ¿Qué es un ejercicio? Algo que tiene una serie de pasos y por lo tanto no hay que pensar demasiado, ¿no? Cuando yo era chica decían de más o de por, o de... Eso es un ejercicio. Un ejercicio es algo que lo hago casi sin pensar, mientras que el proyecto puede partir de un problema. El ejemplo típico es, tenemos un problema en la ciudad y que tenemos que cruzar una ruta que trae muchos problemas porque la escuela está del otro lado, entonces decidimos hacer un puente y es una necesidad para la población y ahí tenemos una serie de áreas, de disciplinas, de saberes que vamos a poner en juego, desde las cartas para pedir autorización, el cálculo de la matemática, los cálculos con problemas ambientales, hay que hacer otro tipo de cosas, qué pasa con las ciencias naturales. Entonces, el proyecto hay que pensarlo desde el inicio. Con los estudiantes elaboramos el problema, es decir, hay que tratar de identificar el problema. El problema es lo más difícil de identificar. Es decir, el problema se estructura. Siempre se parte de una idea y después vamos estructurando un problema, porque además les enseñamos a reconocer y estructurar problemas. Recordemos que nosotros no solamente formamos estudiantes, sino que formamos ciudadanos. Entonces les había traído una actividad para que se diviertan un rato y que después se la tomen con tiempo. Hay que unir los puntos sin levantar el lápiz, hacer 4 líneas rectas sin levantar el lápiz. ¿Qué van a encontrar? Que lo primero que pasa es que tienen un rectángulo que lo limita. Entonces, generalmente nosotros tratamos de resolverlo adentro del rectángulo. Tienen otra opción que es sin rectángulo. Entonces, ahí las invito a salir del rectángulo y a tratar de intentar unir mediante 4 líneas rectas todos los puntos. Seguramente algunos de ustedes ya lo vieron, ya lo conocían. A veces cuando lo hago dicen, yo ya lo hice y no me acuerdo qué hacía. Bueno, inténtenlo, y van a ver que la única manera de resolverlo es saliendo del rectángulo. Es decir, yo para unir los puntos tengo que distanciarme de eso que estoy mirando y poder unirlo. ¿Qué estamos tratando de trabajar también? ¿Qué cosas pusimos en juego? Es decir, actividades de tipo metacognitivas. ¿Qué tuvieron que hacer para resolverlo? ¿Qué pusimos en juego para poder unirlo? ¿Por qué nos resulta molesto cuando nos ofrecen este tipo de cuestiones? La idea es que nosotros nos enfrentemos a desafíos que después nos vamos a enfrentar en la sociedad. En general, el aprendizaje basado en desafíos lo que promueve es que miremos a los problemas de manera integral. Por ejemplo, antes de la pandemia ninguno creía que íbamos a someternos a esa situación. Entonces la idea es tratar de salir de las formas tradicionales de mirar para pensar en formas que nos permitan buscar soluciones alternativas. Hay que pensar, bueno, cuáles serían los aprendizajes y contenidos. Hagan la actividad, el ejercicio de cuáles serían los aprendizajes y contenidos que pusimos recién con la actividad de los puntos en juego. ¿Cuáles serían los indicadores de logro? Yo hice un ejercicio y pensé que, bueno, podríamos pensar en explorar alternativas, porque si nosotros lo hacemos con los estudiantes, podríamos ver cuáles son las alternativas que siguieron, por qué les resultaron bien, cuáles fueron poco exitosas, por qué lo pensaron de esta manera, y el indicador es porque marca distintos itinerarios posibles. Que pruebe es un logro. Por lo tanto,
es esta la invitación, es a trabajar con problemas, que es algo bastante difícil, pero que nos va a llevar además más tiempo y que va a requerir de mayor generosidad en cuanto al trabajo que vamos a hacer con los estudiantes de parte de los docentes. ¿De dónde partimos entonces? De un problema. ¿Qué es un problema? Es aquello que muestra esta brecha entre lo que tenemos y lo que esperamos. Ahora, como les dije antes, el aprendizaje debe ser del proyecto y la evaluación debe ser del proyecto y debe ser la evaluación del y para el aprendizaje. Por lo tanto, en la evaluación del proyecto podemos tener una serie de preguntas que nos hacemos para poder analizarlo sistemáticamente. Desde la identificación del problema, identificamos un problema, lo justificamos, enunciamos cuáles son las acciones que vamos a realizar, vemos que es factible y viable, es decir, que se puede llevar a la realidad, tenemos recursos o los vamos a hacer de manera simulada, hacemos un cronograma. Ahí hay otro tema, insisto con el tema del tiempo, porque si nosotros no pautamos tiempo, si pautamos modo de evaluación del proyecto, se nos puede diluir en el tiempo y después no llegamos a nada. ¿Cuál es el riesgo de no llegar a nada? Es creer que hay que volver para atrás, que hay que volver a propuestas tradicionales. Si nosotros no lo planificamos y vamos ajustando, corremos ese riesgo. Por lo tanto, es muy importante ver cómo voy a monitorear ese proyecto y cómo voy a evaluar el producto final. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con los estudiantes para evaluarlo? Yo fui maestra de primer grado en su momento y por semana nos proponíamos determinados objetivos hace muchos años, así que es posible pensarlo desde la primaria hasta todos los niveles. Y después tenemos la evaluación del aprendizaje, que es la que hacemos habitualmente. Ahí tenemos evaluaciones de distinto tipo y la idea, la propuesta es salir de una evaluación pensada desde un enfoque tradicional. En forma tradicional la evaluación se la pensó como sumativa y formativa, sumativa como la suma de partes que me da el todo y formativa como aquello que en realidad chequea si el estudiante aprende. ¿Por qué lo estoy mostrando como tradicional? Porque en ese enfoque se creía que el docente controla el aprendizaje. Les tengo malas noticias, no controlamos el aprendizaje. En realidad lo que podemos hacer es ofrecerles puentes a los estudiantes, ofrecerles material potencialmente significativo, establecer relaciones entre lo que saben y lo nuevo y tratar de evaluar de una manera integral. Por lo tanto, vamos a evaluar el inicio, el desarrollo y el final, pero vamos a ir haciendo cortes a los fines de monitorear cómo va el proceso. Ven que la diferencia es sustantiva, porque en un caso pensamos que la suma de las partes da el todo y en el otro sabemos que no, y que no todo depende de nosotros. Hay una línea de trabajo que tiene un autor, que propone un autor en 1998, es decir, tiene más de 25 años, que es la línea de las tareas auténticas. Wiggins es un autor que nos invita a dejar las tareas más escolarizadas, que tienen por objetivo solamente responder a lo que él o la docente nos pide, para aproximarnos a tareas que tengan sentido a nivel social o sentido a nivel profesional cuando estamos en la universidad. En este sentido, en la primaria, en la secundaria, inclusive en inicial, podríamos pensar en actividades que tengan sentido en su realidad, próximas a su vida cotidiana. Y trabajar el error como indicador del aprendizaje. Si el estudiante contesta otra cosa muy distante a lo que estamos trabajando, la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué está pensando eso? ¿Qué te llevó a pensar eso? ¿Me podrías dar un ejemplo de lo que estás pensando en lugar de lo que nos pasaba a veces en otras propuestas, que es eso no es así? Entonces el error lo que nos da es pistas sobre cómo están pensando los estudiantes y por lo tanto en ese sentido se inscribe la propuesta de aprendizaje. Las tareas auténticas llevan más trabajo. No les quiero decir lo contrario, porque tenemos que pensar en que tienen que tener un propósito, tienen que tener destinatarios, un grado de incertidumbre, si no serían ejercicios, restricciones, tienen que poner en juego un repertorio de
actividades cognitivas y se trata de un proceso. Yo les propongo que estos elementos los hagamos al modo de una lista de chequeo y cuando miremos nuestras consignas, miremos a ver si cuando creemos que les estamos ofreciendo tareas auténticas, realmente tienen estos o por lo menos la mayoría de estos componentes. Ahora, puede ser que nosotros creamos que con aproximarse a la vida cotidiana ya basta para que sean auténticas. Son auténticas en la medida que estamos trabajando eso con los estudiantes, que se inscriben en un contexto, que tiene sentido en una situación. Yo traje un ejemplo. Dice, Carmen tiene la nueva dueña de un kiosco y entonces abre sus puertas y hay una serie de preguntas. Si nosotros no estamos trabajando en ese contexto, Carmen, la verdad que no me dice nada sobre tareas auténticas. Las tareas son auténticas en la medida que tienen sentido. Si no tienen sentido, no son auténticas. Por lo tanto, lo que queremos es que por lo menos sean tareas desafiantes, que no que sean divertidas, sino que desafíen a los estudiantes, que sean realistas, que promuevan un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo se planifica. Y además se aprende a trabajar en equipo, trabajando en equipo. Se aprende a comunicar, comunicando. Trabajando en equipo se aprende a liderar, cooperar, negociar, a desempeñar distintos roles y por lo tanto también a explorar alternativas. Nosotros entonces, yo les estoy proponiendo este repertorio donde vamos a pasar de estas actividades centradas en el docente casi como única propuesta a pensar en la inclusión progresiva de estas propuestas centradas en los estudiantes. Es posible que muchos de ustedes digan, pero esto ya lo hacíamos. Es posible que sí. Es decir, en los últimos tiempos a veces lo que aparecen son los títulos de aquello que ya hicimos. Por ejemplo, aula invertida. Aula invertida es algo que les damos a los estudiantes que hacen antes de llegar al aula. ¿Hacíamos eso? Probablemente muchos ya lo hacían, pero hubo alguien que le puso una etiqueta, que le puso un nombre. Entonces, por eso les decía que tal vez no sean nuevas, sino novedosas. La propuesta para y del aprendizaje es precisamente trabajar con situaciones que desarrollen capacidades. Fíjense que yo les digo para el aprendizaje. Del aprendizaje es lo que hacemos siempre. Para el aprendizaje es porque toda evaluación también tiene que convertirse en una oportunidad para el aprendizaje, en el marco de las tareas auténticas y de un aprendizaje significativo, es decir, que lo nuevo se vincule con lo que saben de una manera sustantiva. Difícil, sí, porque yo le puedo proponer a los estudiantes material potencialmente significativo. No lo tengo asegurado, porque ya les dije, no lo controlamos. Por lo tanto, las buenas consignas, las buenas instrucciones, aquello que esperamos que trabajen los estudiantes, es cuando nosotros trabajamos sobre cuestiones centrales de los contenidos, de los temas, contenidos. Los contenidos es aquello que se enseña. Que le damos a los estudiantes la oportunidad de configurar un problema y de analizarlo, es decir, el análisis de situaciones o de problemas. Que favorecemos el establecimiento de relaciones. Las relaciones se aprenden a hacer, no venimos con la capacidad de relacionar. Habitualmente cuando miramos exámenes, pruebas, vemos que los docentes les pedimos a los estudiantes relacione. ¿Enseñamos a relacionar? No, bueno, es difícil que vayan a poder relacionar si no expresamos qué significa relacionar. Hay investigaciones que muestran que lo que nosotros creemos que van a hacer los estudiantes no es lo mismo que entienden los estudiantes que tienen que hacer. Hablarles en el universo discursivo, a pesar de que nosotros hemos pasado por muchas franjas etarias que hemos compartido con muchos grupos, y el contexto vincularlo con la realidad. Tomar decisiones es difícil. ¿Por qué? Porque en general la oportunidad de tomar decisiones es escasa en la escuela. Yo he trabajado en profesorados universitarios, cuando le pido a los profesionales que tomen la decisión de estas cinco actividades, elijan 3. En general no pueden elegir. ¿Por qué? Porque para nosotros siempre las actividades fueron todas obligatorias. Entonces deberían tener oportunidad de elegir entre un repertorio.
entre una pluralidad de respuestas, establecer estas relaciones. Bueno, entonces nosotros tenemos una evaluación que hacemos en el inicio, no solo en el inicio del curso, sino el inicio de cualquier actividad, de proceso y final. Hay una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta para las evaluaciones formales. Yo acá no tengo a nadie enfrente para poder mirarlo, pero si lo tuviera tendría que poder ver si me están mirando, si sacaron el celular, ¿eh? Entonces haría una evaluación informal. Evaluación semiformal, que es precisamente... evaluación semiformal es la que nosotros hacemos actividades, tareas. Y la evaluación formal es la que conocemos como evaluación. Pruebas escritas, orales y de desempeño, cada una de ellas pueden ser estructuradas y no estructuradas. Ahora, ¿cómo trabajar entonces para evaluar aprendizajes en un proyecto? Dijimos que tenemos que partir de un problema, tenemos que hacernos una serie de preguntas sobre sus componentes y tenemos que pensar cómo evaluar. Tenemos que pensar también en un repertorio de instrumentos, porque eso nos va a dar mayor información. Pueden ser producciones escritas, estas cartas, resúmenes, inventarios, bitácoras. Las bitácoras, que es como el capitán la hacía todos los días, pero no es muy productivo convertir una actividad interesante en una actividad rutinaria. Por lo tanto, hay actividades que hay que hacerlas a veces y otras no. Organizadores gráficos, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, presentaciones ante los otros. Recordemos que estamos en una sociedad que necesitamos que los estudiantes hablen y por lo tanto deben sentirse en un ambiente con esa capacidad. Y esto lo podemos integrar en un portafolio que puede ser a su vez como colección o bien reflexivo. Sobre esto voy a volver. Esto munidos de instrumentos de registro, porque para no morir en el intento, que pueden ser rúbricas, lista de chequeo, escalas de apreciación. Y el portafolio entonces puede ser como producto el que nos daban en nuestra tierna infancia, donde la maestra de inicial hacía la colección de trabajos, y reflexivo cuando le pedimos al estudiante que diga algo sobre su producción. ¿Cómo lo mejoraría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cuestiones podría revisar de la propuesta? ¿Qué le resultó bien? ¿Qué debería mirarlo de otra manera? ¿Qué podría hacer? Recuerden que la autoevaluación es para el estudiante. Entonces tenemos una serie de preguntas de qué le gustó, qué no le gustó, si le gustó trabajar en grupo, cómo lo mejoraría, que en general son para ellos y no para nosotros. Bien, también podemos pensar en un e-portafolio. En los últimos tiempos no todo tiene que ser concreto, sino que también podemos pensar en dispositivos que podamos elaborar recopilación de evidencias. Los estudiantes podrían elegir del repertorio de lo que hicieron aquello que mejor les gusta. Hay páginas que podemos subir y trabajar, pero sobre todo hacer una reflexión sobre lo trabajado y una reflexión final. Las formas pueden ser o apelando a algunos programas, o también inclusive uno puede hacer un e-portafolio haciendo una presentación PowerPoint y después pasándola a PDF, que es lo más sencillo si es una serie de documentos. Ahora, el e-portafolio lo que me permite es compartir videos, compartir audios, es decir, tiene otra serie de ventajas. A mí me gusta una historieta de Mafalda que se está midiendo la cabeza y entonces dice, cabrá aquí todo lo que me van a enseñar, lo que me van a meter en la cabeza, es decir, qué imagen tienen los niños sobre la escuela. Para finalizar, la retroalimentación significativas o las devoluciones constructivas, que es la idea de le voy a dar al estudiante una devolución de algo que en realidad hable de su producción, de su aprendizaje, pero que además le sirva. En nuestra tierna infancia nos decían siga así, continúa, nunca sabremos cómo teníamos que continuar. La idea no es esa. Entonces, la idea es mantener una comunicación dialógica estimulante, no evitar o no expresiones muy generales, expresiones vagas como las que daba recién, o consejos, porque en realidad a veces no lo sabemos. Por ejemplo, en un secundario a veces le dicen a los chicos, estudia más. A lo mejor el estudiante creyó que sinceramente había estudiado mucho, pero es ineficiente a lo mejor en las formas de trabajo. Es decir, lo que hay que preguntarle es ¿qué te pasó?
¿por qué te parece que no pudiste responder esto? En una forma que introduzca en el diálogo a ese estudiante. Centrarse en comunicarles qué se espera que hagan, porque a veces están tratando de ver qué es lo que quiere el otro de mí, ¿no? Como decía. Centrarse en criterios, construir criterios. Se puede construir criterios, como les decía, tranquilamente con los estudiantes, y con ellos lo que después hacen es que sus producciones resultan mucho más interesantes y con sentido, que es muy importante sobre todo para la adolescencia. Como verán, estoy alentando que tengan posibilidades de elegir, que puedan elegir y decir por qué. Que nosotros les ofrezcamos comentarios descriptivos, pero no sobreabundantes. Es decir, si no, nos van a dejar de escuchar o de leer. Entregarlas a tiempo, las devoluciones. Si vienen un mes después de un trabajo, de lo que hicimos, a veces son muy poco efectivas, y trabajar en la toma de decisiones. En síntesis, pensar en un buen desempeño, trabajar con ellos, trabajar con tareas auténticas, fomentar la interacción, el diálogo y el respeto por la palabra del otro, por lo que el otro piensa distinto. Yo traje entre las cuestiones para finalizar la escalera de la retroalimentación, que es algo que se conoce mucho, que es de Goodrich, que dice: describo, valoro, me preocupa y sugiero. En general yo sugiero un poquito invertir los dos primeros, que es, primero la sugerencia es darle una información sobre qué cuestiones sí fueron bien, cómo trabajó, es decir, alentar las cuestiones positivas. Después reconocer aquellas cosas que hay que cambiar. En simulación se trabaja con la retroalimentación del sándwich, que es positivo, negativo, positivo, para que no se lleven algo negativo. Y esto también aplicaría para hablarle a los familiares, que en general los llamamos solamente para darles malas noticias. Entonces, ofrecerles preguntas: ¿qué estoy logrando? ¿Qué espero lograr? ¿Cómo estoy avanzando? Y hay algo que se llama la diana de la autoevaluación que les podríamos ofrecer, pero también les sugiero usarlo al revés, porque la diana es una flecha y la diana en general va de lo más importante, de lo excelente, hacia lo negativo. Si en realidad es un tiro al blanco, uno esperaría que el tiro al blanco sea en el centro, no en la periferia. Entonces les recomiendo pensar la diana de la evaluación al revés. Entonces, para finalizar, pensemos que tenemos que pensar bien el cambio. ¿Por qué? Porque si no identificamos el problema, todo cambio no es necesariamente positivo. Por eso hay que trabajar con los actores. Para producir un cambio en la institución hay que trabajar sobre los supuestos que tienen los docentes acerca de cómo cambiar. Eso es lo más importante. Y pensar que la ruta del cambio nunca es lineal. Siempre van a aparecer cuestiones que modifican ese cambio. Para finalizar entonces con las 3 preguntas que les traje en un inicio. ¿Qué prácticas conservamos? ¿Qué prácticas cambiamos? ¿Y cuáles decidimos abandonar? Quiero finalizar con un fragmento de una poesía de Eduardo Galeano, que a mí me gusta, que dice: son cosas chiquitas, pero quizás desencadenan la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Y después me encontré con una frase que expresó hace unos días, lo encontré un cantante que es Eduardo Falú, que está hablando de Borges. Dice: Muraña se fue a Barajas y después que perdió un envido, un tal Borges le cantó y lo salvó del olvido. Nadie muere en la ocasión en que ha perdido la vida, solo dirá que finado cuando la gente lo olvida. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.